Muy buenas tardes, bienvenidas a Mujeres de Reino. Un martes más estamos aquí para compartir contigo la palabra de Dios. Así que gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por el tiempo que tú te das para recibir la palabra del Señor. Y hoy quiero darte unos minutitos para que invitemos a otras mujeres a ser edificadas también con esta transmisión. Así que si tú ya estás conectada, ¿qué te parece si empiezas a etiquetar o a invitar a otras amigas para que se unan con nosotros? Yo también me voy a unir a la transmisión. Bienvenida Lili, qué bueno que ya estás conectada, mi amor. Bienvenida esta tarde de martes, esta bonita tarde de martes. De verdad que hoy ha sido un día maravilloso y me da gusto que ya estén aquí conectadas. Bienvenida Claudia también. ¿Quién más anda por ahí ya conectada? Qué bueno. Siempre les digo que me encanta su puntualidad porque muestran esa hambre que tienen por Dios. Y me da mucho gusto que siempre estén dispuestas a recibir la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir aprendiendo acerca de lo que es ser una mujer de reino. Hoy vamos a seguir aprendiendo acerca de lo que Dios quiere formar en nosotros, en nuestro carácter, como esas mujeres que representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que voy a esperar unos minutitos a ver quién más se va conectando esta tarde. Por ahí iniciamos en punto de las 7 y qué bueno que ya están atentas. Por ahí veo que están 6 conectadas, pero no alcanzo a ver. Alejandra, bienvenida, mi amor. Qué bueno que ya te conectaste. Saludos, Carmen. Dios te bendiga. Qué bueno que ya están aquí. Qué bueno que ya están atentas a la palabra. Dulce, buenas tardes. Estelita, Dios te bendiga. Bienvenida, mi amor. Buenas tardes. Qué bueno que ya están atentas a la palabra del Señor esta tarde. Qué bueno que ya se conectaron. Espero que hayan hecho la tarea. La tarea era dar un repaso acerca de todo lo que hemos visto. La primera parte de la serie, Cómo ser una mujer de reino, la vimos toda esta semana pasada. Bienvenida, Blanquita. Dios te bendiga. Qué bueno que también ya estás conectada. Y bueno, hoy vamos a aprender más acerca de esto. Hoy vamos a ver la segunda parte de la serie. La primera parte vimos muchísimas cosas muy prácticas que tenía que ver desde cosas naturales hasta cosas espirituales. Pero esta segunda parte de la mujer de reino, vamos a aprender acerca de la vida espiritual de una mujer de reino. ¿Cómo es que la mujer de reino vive su vida espiritual? Hola Miriam, bienvenida. Vicky, bienvenida. Qué bueno que ya están aquí, mi amor. Fíjense bien, a medida que nosotros vamos aprendiendo acerca de cómo ser una mujer de reino, no podemos perder de vista que el reino del que nosotros estamos hablando es el reino de Dios. El reino de Dios establecido aquí en la tierra. Recuerdan que les he dicho, buenas tardes, Chío, bienvenida, qué gusto verte conectada, bienvenida. Qué bueno, les decía que cuando hablamos del reino de Dios, hablamos específicamente del reino de Dios establecido en esta tierra. Ha establecido la autoridad o el gobierno de Dios en esta tierra. Entonces, cuando hablamos de convertirnos en mujeres de reino, estamos hablando acerca de cómo vivir esa vida de Dios aquí, con nuestra familia, con nuestras amigas, en nuestro diario vivir. ¿Cómo es que yo puedo reflejar ese carácter? ¿Cómo puedo representar al Rey aquí? Sabemos que un día vamos a estar en la eternidad con Jesús, pero mientras estamos aquí tenemos un papel que desempeñar. Así que toda la primera parte de la serie vimos cosas muy prácticas que yo espero que tú ya estés poniendo por obra, que ya estés actuando en eso. De hecho, la semana pasada el tema fue muy impresionante porque hablábamos de no solamente escuchar, sino poner por obra lo que estamos aprendiendo. Y esta segunda parte vamos a hablar de la vida espiritual de la mujer de reino. ¿Qué hace una mujer de reino para edificarse espiritualmente, para estar fortalecida y hacerle frente a este mundo espiritual que es más real todavía que el natural?
Si hablamos de que el reino de Dios se establece y el reino de Dios es espiritual, pero lo vemos en lo natural, ¿cómo yo me comporto? ¿Cómo yo tengo que actuar? ¿Cómo yo vivo esta vida espiritual como una mujer de reino? Así que te invito a tomar tu cuaderno, tu pluma y hacer notas acerca de lo que hoy vamos a estar aprendiendo. Yo quiero que me acompañes al libro de Esther. El libro de Esther es un libro de la Biblia y nos habla la historia de dos reinas, la reina Esther y la reina Basti. Aquí vamos a aprender varios principios de cómo se comporta espiritualmente hablando una mujer de reino. Así que si tú puedes y tienes tu Biblia a la mano, acompáñame al libro de Esther. Si no lo tienes a la mano, no pasa nada. Toma nota y más adelante puedes checar que todo lo que estamos compartiendo, que todo lo que estamos hablando viene en la palabra de Dios. Así que yo te voy a hablar, el tema de hoy se llama la mujer de reino es una mujer sujeta o obediente a la autoridad. Mientras preparaba este tema yo decía, Espíritu Santo, ayúdame, porque no es un tema muy popular el día de hoy, menos en este mundo que cada vez hay más anarquía, cada vez hay más desobediencia, cada vez hay más rebelión. Hablar de sujetarse a la autoridad de repente puede escucharse como algo anticuado, como algo que no es para el día de hoy o no es para nosotras. Sin embargo, si creemos eso, estamos muy equivocadas. Dios es la máxima autoridad y Él siempre se mueve en autoridad y a través de las autoridades delegadas. La Biblia nos habla muchísimo acerca de cómo Dios ha otorgado autoridad a sus siervos, a los varones, también a las mujeres, algunas de ellas fueron puestas en autoridad, pero para que nosotros podamos entender esto, vamos a ir a una historia de la Biblia, ¿ok? Que se encuentra en el libro de Esther. El capítulo 1 del libro de Esther nos empieza a hablar acerca de una reina llamada Basti y un rey llamado Asuero. Este rey era demasiado poderoso. Él reinaba sobre 127 provincias. Es decir, su reino no era pequeño. Era un rey muy poderoso, un rey muy importante en aquel tiempo. Y este rey, cuando fue afirmado como rey, cuando fue establecido, cuando su reino fue firme, decidió hacer una gran fiesta. Esa fiesta tenía una duración de 180 días, aproximadamente 6 meses. ¿Te imaginas? 6 meses de fiesta, 6 meses de banquetes, 6 meses de gente en tu hogar. De esta manera lo vivió la reina Basti. Ella también había preparado un banquete para las mujeres de los gobernadores o de aquellos hombres importantes que habían sido invitados a la fiesta del rey. Terminados estos 180 días, vinieron 7 días más. Estos 7 días más, el rey decidió hacer un banquete e invitar a todos, a todo el pueblo, a gozar de la bondad del rey. Este rey, su esplendor era demasiado, que daban a beber en copas de oro o de piedras preciosas. La Biblia narra que había mármol, que había colores púrpura, era un adorno muy esplendoroso, muy bonito. Y cuando el rey ya estaba un poquito pasado de copas, el rey estaba un poquito alegre por el vino, eso es lo que nos dice la palabra, mandó llamar a la reina Basti. La reina Basti dice que era una mujer hermosa. Entonces él la manda a llamar porque así como había enseñado todo su reino, todo su poder, todo su esplendor, él quería que conocieran a su esposa, que conocieran a la reina Basti, que la gente admirara su belleza. Entonces el rey manda a sus cortesanos, manda a sus siervos, sus servidores, los manda traer y les dice, ¿saben qué? Vayan y llamen a la reina Basti, porque quiero que todos la conozcan. Y ahí inicia nuestra historia del día de hoy. Yo espero que con esta pequeña narración tú ya te hayas transportado en tu imaginación a este escenario. Está la fiesta, el rey está contento, muchísima gente. La reina en la casa de las mujeres también tenía fiesta. Y entonces
Vienen los cortesanos y le dicen, Reina Basti, el rey la está mandando llamar. Lo lógico era que la reina acudiera pronto al llamado que el rey le estaba haciendo. Sin embargo, no es eso lo que la Biblia nos narra. Vemos en Esther capítulo 1, versículo, vamos a leer del 10 al 18. Voy a tratar de irme rápido porque es bastante historia. Del 10 al 18 nos dice, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a varios hombres, 7 eunucos que les servían, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia. O sea, el rey quería mostrar la hermosura de su reina. El rey quería mostrar la corona regia puesta sobre la cabeza de su reina. Entonces, dice, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Sin embargo, en el versículo 12 nos dice, mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Imagínense el escenario. Imagínense el rey presumiendo todo. Y de repente manda a llamar a su reina y la reina, por alguna razón, tal vez estaba cansada, tal vez el banquete ya era demasiado largo. Recuerden que ya eran 6 meses. Tal vez no quería comparecer delante de un rey tomado y con sus amigos también quizás tomados. Y ella dice, ¿sabes qué? Yo no voy a ir. Yo no voy a comparecer delante del rey. Díganle al rey que yo no voy a ir. Ahora, parecería un cuadro normal de nuestra vida real. ¿Cuántas veces nosotras somos llamadas, a veces por nuestro esposo o por alguna autoridad, y voluntariamente decimos, no, no lo voy a hacer? ¿Por qué no? Porque no quiero. Ahora, la reina Basti nunca se imaginó la consecuencia que venía sobre su vida a causa de esta negativa al rey. Cuando los eunucos regresan con el rey, ¿saben qué, rey? Pues la reina Basti no quiso venir. El rey se pone muy enojado y entonces él pide consejo y habla a sus consejeros. Como ustedes saben, cada gobierno tiene consejeros y estos consejeros conocían las leyes y les dicen, ¿qué vamos a hacer con la reina Basti? Ella no quiso venir, o sea, ¿qué castigo le pongo? Y los consejeros, dándose cuenta de la importancia que esta mujer de reino tenía, en importancia en qué sentido, en que era una mujer que influenciaba a otras mujeres. Entonces ellos dijeron, ¿sabe qué, rey? La ofensa que la reina Basti le ha hecho a usted, no solo se la hizo a usted, se la ha hecho a todos los hombres del reino, se la ha hecho a cada familia. Entonces, ¿qué le parece si ella ya no venga delante de la presencia del rey, que deje de ser reina? Pareciera una historia un poco injusta tal vez para la reina Basti, pero aquí aprendemos algunos principios para la mujer de reino. Lo primero que tenemos que aprender es lo siguiente: como mujeres de reino, nosotras influenciamos a otras mujeres. Las primeras que son influenciadas por nuestra vida, si las tenemos, son nuestras hijas. Ellas ven cómo nosotros vivimos y cómo nos dirigimos en nuestra casa y en nuestro hogar. Aquí en México existe algo que se llama matriarcado. Aunque digamos que no, las mujeres con nuestra forma de educar hemos fomentado el machismo, porque nosotras formamos hijos machistas que menosprecien a la mujer, que no le den su lugar. Pero al mismo tiempo formamos mujeres de forma incongruente que tomen el control, que sean las que ordenan, que sean las que mandan, que sean las de la autoridad en la casa. Ahora, pareciera que eso es algo normal y natural. Y si no me crees, piensa en el festejo del Día de la Madre y del Día del Padre. ¿Cuál de los dos tiene más importancia ante la sociedad de nuestro país? Obviamente es el Día de la Madre.
El Día del Padre, pues si pueden festejan, si acaso le hablas al papá, pero el Día de la Madre, no, 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 nos tenemos que juntar, tenemos que festejar. ¿Qué le vamos a comprar? Y hacemos un honor muy bueno a la mamá, lo cual yo no digo que esté mal. Yo no estoy diciendo que esté mal, no va a decir, no, la pastora dice que ya no festejemos a la mamá. No, 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 festéjele, ámela, honrela, pero entendamos cuál es el orden de Dios para la familia. Porque cuando nosotros seguimos los principios del reino, el orden del reino, las cosas van a marchar de forma correcta. Entonces, a veces nosotros nos encontramos en la misma situación que la reina Basti. ¿Cómo le hago para atender a la autoridad delegada de Dios? Dios, su reino está representado en esta tierra a través de la autoridad natural. Por eso existen policías, por eso existen tránsitos, existen ejército, existe gente la cual lleva un orden, representa la autoridad en la sociedad. Si usted ve un tránsito, yo le aseguro que usted baja la velocidad de su coche, no porque conozca a la persona, sino por la autoridad de la cual está investido. Lo mismo sucede en una escuela, hay un director, ¿ok? En un salón de clases hay un maestro. Es decir, podemos encontrar la autoridad en todas partes. Y la palabra del Señor dice que toda autoridad es puesta por Dios. Toda. No hay una sola autoridad que Dios no haya puesto. Si está en autoridad, Dios permitió que llegara a ese lugar. Y a nosotros como mujeres de reino nos toca reconocer esa autoridad en las personas que lo tengan. Pero hoy me quiero enfocar en la autoridad establecida dentro de nuestro hogar. La palabra del Señor dice que la cabeza de la mujer es el esposo. La autoridad puesta por Dios en nuestra casa es nuestro esposo, es el marido. A lo mejor tú estás soltera y dices, bueno, yo estoy soltera, yo todavía no tengo un esposo. Ok, entonces son tus padres. Y si tú eres mujer soltera, mamá soltera, viuda, divorciada, y solamente tú estás en tu casa y estás formando hijos, la autoridad entonces eres tú dentro de tu hogar. Pero yo quiero hablar del orden de Dios. La reina Basti no quiso comparecer ante su rey, ante su esposo. Ella se negó y no podemos dejar de pensar en la influencia que nosotros como mujeres de reino tenemos. Ahora, veamos qué fue lo que hizo la reina Esther. No solamente no quiere venir, sino que lo hace en frente de todos. O sea, no fue algo discreto. No fue, bueno, después hablo con él porque me mandó llamar de esta manera. No, no, no. En frente de todos, prácticamente avergonzó al rey, desobedeció al rey, deshonró la autoridad del rey. Una mujer de reino, para poder ejercer autoridad, es necesario que aprenda a estar bajo autoridad, en obediencia a la autoridad. Nosotras como mujeres de reino, si aprendemos a reconocer estas autoridades puestas por Dios, nuestra vida va a ir funcionando de manera correcta. Efesios 5:22 nos habla acerca de un equilibrio perfecto en cuanto a la autoridad. Porque a veces escuchamos, es que sabes qué, necesitas sujetarte a tu marido. Y la verdad, se nos ponen los pelos de punta porque decimos, ay, Jesús, es que no sabe cómo es mi marido. Bueno, hoy quiero desglosar un poquito cómo es que Dios quiere que nosotros entremos en esta cobertura, en esta forma de vida donde nosotros respetamos la autoridad puesta por Dios, pero en un equilibrio sano. Ojo, quiero que recalques ahí en tus apuntes y digas en un equilibrio sano. Fíjate bien, Efesios 5:22 al 31 dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas
lo estén a sus maridos en todo. Wow. Aquí no nos deja ni para dónde hacernos, ni para dónde hacernos. Seamos sujetas a nuestro marido. Pero después viene el equilibrio de parte de Dios y les dice a los maridos, en el versículo 23 dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Es decir, cuando Dios te habla de someterte a la autoridad, Él nunca pensó en que seas una mujer sin identidad. Nunca pensó en que fueras una mujer que le tengan pisada la sombra. Nunca pensó en que fueras una mujer sin voz ni voto. Jamás ese fue el plan de Dios. A veces nosotros no nos queremos sujetar o no queremos entrar a este orden de Dios por una razón, porque decimos, yo no voy a dejar que a mí me pisoteen. Pero la autoridad bien ejercida no es para pisotear, es para ayudarte a crecer, es para protegerte, es para amarte, es para cuidarte. Eso es lo que Jesucristo hace con la iglesia. Por eso dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ahora, quizás preguntaremos, ¿y cómo es que Cristo amó a la iglesia? Bueno, aquí dice, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, ¿ok? A fin de presentársela como una iglesia gloriosa. En el versículo 28 dice, así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo o su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, mujeres hermosas, entendamos que cuando Dios nos dice, yo quiero que tú estés en autoridad y bajo autoridad, no lo pensó, repito una vez más, para que tú fueras pisoteada, sino que Él pensó en que fueses amada, Él pensó en que también fueras protegida, Él pensó en que fueras sustentada, en que fueras cuidada. Ese es el orden de Dios para la familia. Dios dice, mujeres estén sujetas a su marido. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo a la iglesia, que la sustenta, que la protege, que la cuida, que la ama, que se entrega a sí mismo por ella. En el versículo 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto al respecto de Jesucristo y de la iglesia. En el versículo 33 dice, por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer, así como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¡Wow! Una de las características de no estar sujetos a la autoridad de Dios es que hemos perdido el respeto por nuestros esposos. Hemos perdido el honor hacia ellos. Les hablamos como si fuera cualquier persona. Les hablamos como si fueran nuestros hijos. Es más, qué bueno que les habláramos. A veces les gritamos, les gritoneamos, les ofendemos, les humillamos. A veces, igual que la reina Basti, les contestamos de una manera tan grosera en frente de sus amigos o de su familia, o incluso estando nosotros solos. Y sabes algo, esto no es agradable a Dios. Ahora te voy a decir por qué, porque a lo mejor vas a decir, bueno, además de que me cuide, me proteja, me ame, ¿por qué Dios está tan interesado en que yo esté en autoridad, bajo autoridad? Bueno, porque Dios formó al hombre con la capacidad de gobernar, de dirigir, y nosotras somos esas ayudas idóneas que los completan, que los abrazan, que los rodean. Sin embargo, cuando nosotras le quitamos la autoridad a nuestro marido, te voy a decir qué sucede. Sucede que ya no vas a tener 2 hijos, vas a tener 3, contando a tu marido. Que si tienes 3 hijos, ya no vas a tener 3, vas a tener 4, contando a tu marido. A veces las mujeres quitamos la autoridad al varón sin darnos cuenta
empezamos a resolver todo en casa, porque creemos que ellos no pueden hacerlo, o porque decimos, no, 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 yo lo hago mejor. No, ¿sabes qué? Es que debe de ser de esta manera. Y sutilmente les vamos quitando el lugar que les corresponde. Pero la consecuencia, amada mujer, la vivimos nosotras. La consecuencia es que después nos sentimos como el pípila, con un gran peso encima, una gran piedra encima. ¿Por qué? Porque de repente volvemos a estos esposos sin capacidad de dirigir, sin capacidad de gobernar, sin capacidad de decirnos es por aquí, es por acá. Y entonces te ves tú en la necesidad de solventar, de cuidar, de proteger, de sustentar a tu familia, cuando Dios para eso te dio un esposo y tú vas a acompañarlo en esa tarea, pero no te corresponde a ti sola tener que cargar con todo. Cuando le robamos la autoridad a nuestro esposo, ¿sabes? Viene un cansancio para nosotros, porque nosotras vamos a querer gobernar o ordenar o dirigir la vida de nuestros hijos. Pero si estamos en una desobediencia o una rebelión al orden de Dios, entonces tampoco nuestros hijos nos van a obedecer a nosotros. Y a veces decimos, ¿por qué no hace caso? Si ya le he dicho, si ya esto, si ya el otro. Pregúntate, ¿qué tan obediente eres tú? Ahora, los extremos son incorrectos. En Dios todo es un equilibrio. No estoy diciéndote que te vayas al extremo de que no puedas opinar, que no puedas pensar por ti misma. Eso es incorrecto, porque eso sería manipulación. No, no, no. Lo que el Señor quiere es que todo en tu familia funcione como una orquesta, tocando todos el mismo son, todos siguiendo el mismo ritmo. Y yo sé que este mensaje no es tan común o no es tan padre como decirte, mujer, sé emprendedora, sé proactiva. Yo lo sé, pero sabes algo, si en verdad queremos ser mujeres de reino, tenemos que aprender los principios del reino para poder ser prosperadas en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que hacemos. Ahora, ¿dónde viene el equilibrio? El equilibrio viene en esto, porque yo sé que muchas de ustedes van a decir, bueno, pues si mi esposo me amara, me cuidara, me protegiera, como dice la Biblia, pues qué fácil sería sujetarnos. Y yo sé que muchas no tienen ese privilegio, a lo mejor en su casa, pero te voy a decir algo. Dios quiere traer el orden, su orden a tu casa y a tu hogar. Dios no quiere que el varón o tu esposo pierda la hombría. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros le quitamos la autoridad a nuestro esposo, perdemos la admiración por él y con mucha facilidad lo ninguneamos. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que en ese menoscabar o menospreciar la autoridad de tu esposo, él empieza a sentirse menos varonil, por lo menos contigo. Y ese es el peligro, que después puede encontrar a alguien que sí lo admire. Quizás pueda encontrar a alguien que sí lo respete. Ahora, no estoy diciendo que esto sea una justificación para ellos, para buscar a alguien más. Eso es pecado y está mal. Pero ¿cuál es nuestra parte, mujeres? ¿Cuál es nuestra parte en el matrimonio, en la familia? Si eres soltera y vives en casa de tus padres, con tus padres, ¿cuál es nuestra función? Ahora, existen dos tipos de rebelión. Está la rebelión manifiesta y la rebelión pasiva. La manifiesta es la que pelea, la que grita, la que no, a mí tú no me vas a mandar y yo hago lo que quiero. Pero también existe la rebelión pasiva. Cuando el esposo te dice no hagas esto y lo haces a escondidas. O cuando te dice, ¿sabes qué? Ahorita esto no y de todos modos lo haces. O cuando te pide que hagas algo y tú no lo haces. Sabes, en la autoridad hay protección. En la autoridad hay protección de parte de Dios. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago si mi esposo no es cristiano? ¿Cómo me sujeto a él si él no conoce a Jesús? ¿Cómo me sujeto a él si él no conoce la palabra de Dios? Bueno, esta pregunta es muy común entre las mujeres cristianas, que sus maridos no han llegado al conocimiento de Dios.
El que ellos no conozcan a Jesús no es un permiso para pecar. No es un permiso para hacer lo que tú quieres y como tú quieres, porque entonces no estarías mostrando el carácter de Cristo. Hay cosas generales en las que nosotros obedecemos, en las que nosotros respetamos. Cuando Él vea en ti ese respeto que le das, Él se va a quedar maravillado, va a decir, ¿qué le está pasando? Algo está sucediendo en su corazón. ¿Sabes? Cuando nosotros respetamos la autoridad puesta por Dios, Dios empieza a obrar en el corazón de la autoridad, en este caso de los esposos. ¿Cuándo, hasta qué límite le debo de obedecer? ¿Ok? Déjame decirte algo. La Biblia es nuestro manual de vida, pero también es nuestra máxima autoridad, porque es la palabra de Dios. Jesús mismo es el verbo hecho carne, la palabra hecha carne. Así que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Siempre que el esposo te pida algo que no peca en contra de la palabra de Dios, obedécele. Obedécele, no pasa nada. Sujétate. Pero si te está pidiendo algo que va en contra de la palabra de Dios, que viola los principios de Dios, que va en contra de lo que Dios ha establecido, entonces con mucho respeto, ¿ok? Sin faltarle respeto, tú no estás obligada a obedecerle si va en contra de la palabra de Dios. Te voy a decir por qué te explico esto. Porque he conocido muchas mujeres y de repente nuestra carne o nuestras ganas de hacer lo que queremos nos engaña o nosotros nos dejamos engañar muy fácilmente. Y entonces utilizamos la autoridad para excusarnos de no caminar con Jesús. He conocido muchas mujeres que dicen, ¿sabes qué? Pastora, es que yo no puedo ir porque mi marido no me deja. Es que mi marido no me deja. Había una mujer que me decía, es que mi esposo no me deja leer la Biblia. Y yo decía, ¿cómo? Sí, no me deja, se enoja. Entonces, amada mujer, vemos que él está yendo contra un principio de la palabra de Dios. Y ahí entra lo que dice Hechos 5:29. La palabra de Dios en Hechos 5:29 nos dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Dónde aplica ese principio? ¿Dónde aplica ese consejo? Aplica cuando tu autoridad te está pidiendo algo que va en contra de los principios de Dios, sea una autoridad natural, sea una autoridad espiritual, sea tu esposo, sea cualquier tipo de autoridad. Pero hay maneras en las que nosotros nos podemos referir a esa persona. Tú puedes decirle, ¿sabes qué, mi amor? Te amo mucho, pero la vida espiritual, la vida eterna es personal. Tú no le vas a, si tú quieres, puedes conocer a Jesús y ser salvo. Y si no quieres, pues tú vas a vivir las consecuencias de ese pecado. Pero en eso yo no puedo obedecerte, porque mi vida espiritual es mi responsabilidad. ¿Me estoy explicando el equilibrio correcto? Dios es un Dios de equilibrio. Él mismo no es un Dios autoritario. Él mismo nos ha dado libertad de elegir, pero con cada decisión vienen las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces el Señor nos pide que tengamos ese equilibrio en nuestra vida. Cuando el orden de Dios es establecido, todo en la familia empieza a ordenarse. Ahora, ¿qué pasa si tu esposo es un tremendo hombre malvado? Que a veces dicen, es que usted no lo conoce, pastora. Bueno, tú ya lo conocías, por eso te casaste con él. El amor cubre multitud de faltas. Lo primero que te aconsejaría es, ora por él. Hay una historia en la Biblia de un hombre llamado Nabal. Nabal quiere decir necio, terco. Y este hombre era muy malo y tenía una muy buena mujer llamada Abigail. ¿Y sabes algo? Un día Nabal, por su necedad y su terquedad, puso en peligro la vida de Abigail y de toda su casa.
Y a mí me encanta la vida de Abigail porque ella fue y se postró a los pies del rey y pidió misericordia. ¿Qué hago si mi esposo es un hombre que no conoce a Dios, muy duro? Entonces lo que yo voy a hacer es postrarme a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores y pedir misericordia. Misericordia. Dios quiere salvar nuestra casa. Dios quiere salvar nuestra familia, pero nosotras somos un pilar importante en la familia. No podemos andar siendo rebeldes todo el tiempo. Sabes que la principal causa de los problemas en el hogar muchísimas veces es la falta de respeto a la autoridad. Piensa cómo te has relacionado con tu esposo desde que lo conoces. A veces empezamos, ahorita está muy de moda el término ser tóxico, ¿no? Hasta lo decimos, es que yo soy bien tóxica. Pues arrepiéntete, no tengas actitudes tóxicas, porque una persona tóxica, más bien yo lo traduciría como una persona manipuladora. Y la manipulación no es de Dios. ¿Sabes? No puedes relacionarte con tu esposo como relacionarte con cualquier persona. Necesitamos recuperar el honor en la familia. Quizás él ha hecho cosas que te han hecho que tú pierdas el respeto por él, porque tampoco estamos ciegas. Sabemos que a veces suceden estas cosas y nos hacen perder el respeto por nuestro esposo. Pero yo te recomiendo dos cosas. Número 1, perdona. Número 2, ora por él. Y pídele al Señor que te ayude a honrarlo y a respetarlo una vez más. Y que Él empiece a tratar en el corazón de tu esposo para que Él sea transformado y te trate como Jesús trata a la iglesia. Sabes, no hay nada más maravilloso que un matrimonio que camina en el orden correcto de Dios. En el orden correcto de Dios. Si tú usurpas la autoridad dada al varón o dada a tu esposo, tú vas a tener que rendir cuentas de eso. Y de tu casa y de tu familia. Y después no te quejes si sientes que es demasiado peso el que traes encima. Después no te quejes si no puedes hacer nada. Ahora, escúchame, porque yo sé que la sociedad entera en nuestro país ha formado a muchos hombres sin la madurez necesaria para ejercer su función como hombres del hogar. Yo sé que muchas están lidiando con maridos inmaduros. Yo sé que muchas están lidiando con maridos que no quieren simplemente darle dirección a la casa o ni ellos mismos saben por dónde empezar. Sé que a lo mejor tú lo has intentado muchas veces y él siempre termina diciéndote, ¿y qué hacemos? Porque la sociedad está funcionando de esa manera. Te decía, el matriarcado. Pero una vez que nosotros nos damos cuenta, poco a poquito ves soltándole la autoridad. Poco a poquito. Cuando te digan tus hijos, mamá, ¿me dejas y no sé qué? Pregúntale a tu papá. Ahora, generalmente, el papá hace esto. Pregúntale a tu mamá. ¿Sí o no? Y ahí estamos, de mamá a papá. Regrésale la autoridad. Y te voy a decir por qué. Porque si tú dices, bueno, yo soy la que doy permiso, yo soy la que digo, yo soy la que hago, yo soy la que digo esto sí o esto no, también toda la responsabilidad va a caer sobre ti. Y entonces, cuando los hijos empiezan a rebelarse, tu esposo no va a tener palabra, no va a tener peso, su autoridad en frente de los hijos, porque tú solita lo hiciste a un lado. Tú solita lo orillaste a eso. Y no es el plan de Dios. Te decía, yo sé que no es el tema más emocionante de la Biblia, hablar de ser obedientes o de ser sujetas a la autoridad. Pero si verdaderamente queremos ser mujeres de reino, si verdaderamente queremos ejercer la autoridad que Dios nos ha dado, vamos a empezar por aprender a sujetarnos a la autoridad.
en cosas tan pequeñas. A veces el marido nos da la tarjeta, ¿no? Y ándale, te voy a dar la tarjeta porque necesitamos organizarnos y vamos a pagar esto. Pero se te atraviesa una bolsa súper bonita con una oferta del 50% de descuento que no te puedes perder. ¿Y qué haces? Ay, me la voy a comprar y ya después veo cómo le hago. Error, error. ¿Por qué? Porque al rato vas a andar pariendo cuates por la mala administración, que es otro tema, pero que muchas veces como mujeres nosotros orillamos a eso por nuestra falta de sabiduría. Vivamos con sabiduría, vivamos en autoridad, bajo autoridad. Te decía, haz este ejercicio. ¿Cómo te relacionas con tu esposo? Piensa en el último mes. Piensa cuando él te ha dado una indicación. ¿Has obedecido? ¿Te has mostrado respetuosa? ¿Cómo son tus palabras? ¿Son palabras de respeto, de honor? ¿O le hablas peor de lo que le hablas a tus hijos? ¿Lo has menospreciado? ¿Has menospreciado su trabajo? El hecho de que tu marido sea inmaduro no te da el derecho a menospreciarlo. Ora por él. ¿Y sabes por qué a veces son inmaduros y siguen siendo inmaduros? ¿Por qué crees? Muy simple, porque tú le resuelves la vida. ¿Cómo va el hombre a madurar si tú le sigues resolviendo la vida? Es que, pastora, me tocó un hombre inmaduro que no trabaja, por eso yo tengo que trabajar. Está bien, trabaja, pero no le quites a él su responsabilidad. No lo cargues. Con honor, con respeto, déjalo hacer su función. Pero si somos muy sinceras, muchas de nosotras, no puedo generalizar, no puedo decir que todas, pero muchas de nosotras cargamos un orgullo tan grande que creemos que pensamos mejor que ellos, que decidimos mejor que ellos no entienden. Incluso a veces decimos, es que tú no entiendes. Pues ¿cómo no va a entender si Dios le ha dado raciocinio? ¿Por qué dices que no entiende? Más bien es que nos hemos acostumbrado a hacerlos menos. Si estás recibiendo esta palabra, ahí ponme un like, un amén, ponme un gracias, Señor, porque tú me estás ordenando. Gracias, Señor, porque tú me estás trayendo bendición. Si tú estás en orden, la bendición de Dios va a llegar sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Entonces, la mujer de reino es una mujer que se sujeta a la autoridad establecida por Dios, que honra y respeta a su marido de forma correcta. No nada más lo enriquece. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que la mujer de reino lo enriquece? Enriquece a todos a su alrededor. ¡Y qué padre! Ah, súper bien, yo quiero ser una mujer que enriquezca a mi familia. Ok, parte de enriquecerlo es honrarlo y respetarlo. A los hombres les dice cómo amarnos, dice cuídala, susténtala, protégela. Pero a la mujer lo resume todo en una palabra, respeto. ¡Wow! Todo lo resume en una palabra, respétalo. Respétalo, respeta sus decisiones. Respeta, mira, a veces ni siquiera respetamos sus horas de sueño. Están dormidos y nosotros traemos un escándalo. No les enseñamos a nuestros hijos a respetarlo. Respétalo. Respétalo. Y si es un Nabal, ya te platiqué quién era Nabal, conviértete en una Abigail. Conviértete en una mujer que esté a los pies de Cristo y ore por su matrimonio. Ahorita lo más fácil, aparentemente, la gente dice, ¿sabes qué? Simple y sencillamente yo me divorcio, yo ya no puedo con esto, yo ya no voy por ahí. ¿Sabes algo? Muy simple, muy simple.
pregúntate si es la voluntad de Dios para ti. Si es la voluntad de Dios, si va de acuerdo a la palabra. Más bien yo creo que la palabra de Dios dice, la mujer gane sin palabras a su marido. Me estoy explicando. Ahora, la autoridad no nada más es el esposo. La autoridad la vemos también en una tienda departamental. ¿Okay? Cuando nos dice, señora, no puede pasar por este pasillo. ¿Y por qué no? Si yo soy la clienta y el cliente manda. Es decir, la rebelión nos puede brotar en cualquier momento. Pero la mujer de reino no es así. La mujer de reino es una mujer sumisa. ¿Hasta dónde, pastora, tengo que? ¿Cuál es el límite? Ok, los límites son muy claros. La palabra de Dios los marca. La palabra de Dios le dice al marido cómo tratarnos. Si tú eres víctima de golpes, yo no estoy diciendo que te dejes matar ni que te dejes golpear. Busca ayuda. ¿Ok? Si tú estás siendo víctima de un hombre violento, busca ayuda. No te quedes creyendo que estás sujetándote a una autoridad porque quizás tu vida corre peligro. Ora al Señor y busca ayuda. Busca consejo de la palabra, ¿ok? Busca consejo. Pero hablando de los generales, cuando tu esposo no es de los que te golpea, cuando tu esposo no es de los villanos, simplemente es un hombre natural, entonces gánatelo para Cristo. No digo que si te golpea no te lo ganes para Cristo, pero tienes que ser sabia y tienes que ser prudente también en tu forma de comportarte y en tu forma de actuar. Recuerda, si tienes un naval, conviértete en una Abigail. Conviértete en una mujer respetuosa con todas las autoridades. Conviértete en una mujer que respete. Es muy simple respetar. Respetar a todos. A todos. Tan sencillamente brincamos el respeto de una manera tan sencilla. Aún en el momento de que hablamos de alguien, ¿sabes? Faltamos el respeto a esa persona. ¿Qué nos interesa a nosotros su vida? Respetemos. La mujer de reino es una mujer obediente, es una mujer sujeta a la autoridad, es una mujer que sabe respetar. Así que yo te aconsejo que guardes en tu corazón esta palabra y que durante esta semana tú te empieces a dar cuenta de tus actitudes respecto a la autoridad en tu casa o en cualquier otro lugar. Si eres de las mujeres que ocasiona problemas donde quiera que vas, probablemente tengas un problema para sujetarte a la autoridad. Pídele al Señor que te ayude. Si has menospreciado a tu marido, pídele perdón. Si has menospreciado su palabra, su trabajo, su esfuerzo, pídele perdón. Y peor aún, si le has faltado el respeto como la reina Basti, enfrente de sus amigos, enfrente de la familia, o enfrente de la gente importante para él, o enfrente de cualquier persona, enfrente de tus hijos, también te tienes que arrepentir. Y también le tienes que decir, Señor, perdóname. Perdóname, yo no quiero ser así. Yo no quiero perder mi lugar, Señor. El lugar de autoridad que tú también me has dado. El lugar de compañera fiel que también me has dado. Así que esta tarde yo te voy a invitar a que si tú no conoces a Jesús, hoy tú puedas conocerle. El mayor ejemplo de cómo un hombre debe amar a una mujer es Jesucristo, porque Él ama a la iglesia y la iglesia somos nosotros. Nos ama de tal manera, dice la palabra, que entregó su vida por ti y por mí. Nos ama de tal manera que nos cuida, nos sustenta y nos protege. Él es equilibrado. Él es equilibrado. La autoridad correcta es equilibrada. Y Jesucristo quiere darnos vida eterna. A eso vino Él a esta tierra, a darnos vida eterna, a darnos salvación y a establecer su reino, su orden, para que todo marche bien. Cuando el reino de Dios o el orden de Dios llega a nuestra casa, entonces todo empieza a tomar su función, su rol, su ritmo y empieza a venir la bendición de parte de Dios. Así que si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón esta tarde,
te voy a invitar que con todo tu corazón hagas esta oración conmigo y le digas: Señor Jesús, esta tarde reconozco que tú eres la máxima autoridad. Te pido perdón por todos mis pecados. Y hoy, Señor, te acepto en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Establece tu reino en mi vida, en mi corazón, en mi casa y en mi familia. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Y a ti que nos sigues cada martes, quiero felicitarte por tu fidelidad, pero también quiero retarte a que durante esta semana pongas en práctica lo que aprendimos hoy. Empieza a respetar a tu esposo. Y si puedes y quieres, puedes mandarme por inbox qué ha pasado, cómo has visto los cambios. Si tu marido se sorprendió, si no se sorprendió, ¿qué Dios está haciendo en tu vida? ¿Qué Dios está haciendo en tu familia? ¿Qué Dios está haciendo con tus hijos? Porque toda la palabra de Dios es viva y eficaz. Y toda la palabra de Dios cumple el propósito con el cual es formada. Estas transmisiones no solamente son para que tú escuches una bonita historia, un bonito mensaje. Es para que tu vida y mi vida sea transformada y que tú puedas disfrutar la vida de Dios, el reino de Dios establecido en tu casa y en tu familia. Te felicito por estarte convirtiendo en una mujer de reino. Te invito a perseverar cada martes a las 7 de la noche. Vamos a estar aprendiendo. Ahorita estoy por terminar casi la serie de Mujeres de Reino. Nos faltan 2 o 3 clases y después iniciamos con la mujer y sus emociones. También la serie va a estar padrísima. Así que no te lo pierdas. Invita a otras mujeres a sumarse a esta plataforma para que muchas podamos ser edificadas. Aprovecho para decirte que ya estamos teniendo servicios presenciales en Ciudad Madero, en la colonia Luna Luna, en la iglesia Cristo el Hijo del Dios Viviente Iglesia, y estamos por regresar a Altamira. Así que mantente muy atento a nuestra página porque vamos a estar diciéndote los horarios y todas las actividades que vamos a estar haciendo para que también te puedas congregar junto con nosotros si es que tú no tienes una congregación. Así que te abrazo con mucho cariño. Dios te bendiga y te veo primeramente Dios el próximo martes a las 7 de la noche. Dios te bendiga.